nombre es Elías Navarro, y lo que voy a contarte no es un sueño ni una historia inventada. Es una visión real que recibí de Dios. Una revelación que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en una noche común. Oraba en silencio, buscando respuestas, cuando el aire a mi alrededor se volvió denso y una luz suave llenó la habitación. Sentí una presencia tan fuerte que mis fuerzas me abandonaron. Y entonces la voz habló dentro de mí, con autoridad y ternura. Elías, lo que fue sellado será revelado, y el tiempo de la elección está llegando. En ese instante vi cosas que jamás podré olvidar. Ciudades en caos, rostros marcados por la confusión y un pequeño grupo que brillaba con la luz del cielo. Y entendí que Dios no me mostró esto para causar miedo, sino para despertar a los que todavía duermen. Lo que Él me reveló sobre los últimos tiempos desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la salvación y la verdad. Por eso, escucha con el corazón, porque esta no es una historia sobre el fin, es una historia sobre la última oportunidad de volver a Dios. Nunca olvidaré esa noche. Después de aquella visión, mi corazón no volvió a latir igual. Durante días caminé como si una sombra me siguiera, no una sombra de miedo, sino de propósito. Todo lo que veía, la gente en las calles, las luces de la ciudad, los noticieros repitiendo desgracias, parecía parte de un código oculto que solo el espíritu podía descifrar. Dormía poco, y cuando cerraba los ojos, las imágenes regresaban. La marca, el fuego, los rostros sin esperanza. No eran simples símbolos, era un mensaje cifrado en el alma. Algo me decía que debía hablar, pero otra voz me susurraba: aún no es el momento. Intenté volver a la rutina, pero nada tenía sentido. Las conversaciones superficiales, los planes, los proyectos, todo me parecía vacío. Había algo ardiendo dentro de mí, una urgencia que no se calmaba ni con el silencio. Comencé a orar con más fuerza, a pedirle a Dios claridad, y fue entonces cuando ocurrió lo que llamo el segundo toque. No fue una visión como la primera, sino una certeza profunda, una especie de voz interior que me atravesó como una corriente eléctrica. Elías, el tiempo se acorta. Habla mientras aún hay día. Me quedé inmóvil. Sentí que el Espíritu Santo me envolvía con una mezcla de amor y peso, como si una misión milenaria acabara de ser depositada sobre mis hombros. Me levanté de rodillas temblando. A mi alrededor todo seguía igual. La lámpara, la ventana, el aire quieto. Pero dentro de mí algo se había roto y al mismo tiempo había nacido. Era como si Dios mismo hubiera soplado sobre mi corazón un propósito que llevaba siglos esperando. Desde aquel instante supe que no podía callar. No podía vivir como antes, ni mirar al mundo con la misma indiferencia. Yo había sido testigo de algo que trasciende la lógica, y guardar silencio sería traicionar la confianza del Creador. Pasaron los días, y con cada amanecer la sensación de urgencia crecía. Leía las Escrituras con los ojos húmedos y cada palabra se volvía viva. En Apocalipsis, las frases que antes parecían lejanas, ahora ardían como brasas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa línea resonaba dentro de mí como un eco. Comprendí que la advertencia que recibí no era solo para mí. Era una señal para todos los que todavía tienen fe, pero que están dormidos. Entonces comprendí el verdadero significado del llamado invisible. No se trata de escuchar una voz del cielo, sino de reconocer cuando el cielo ya te ha hablado, y estás fingiendo no oírlo. Muchos esperan una señal espectacular, pero Dios habla en el susurro que incomoda, en la conciencia que arde, en la lágrima que cae sin razón aparente. Y fue ese susurro, no el trueno, el que cambió mi destino. Porque el Señor no me mostró solo lo que viene,
sino también lo que su pueblo ha olvidado. La fe no es un refugio, es una prueba. Esa noche, antes de dormir, volví a cerrar los ojos. No había imágenes esta vez, solo un silencio profundo y una frase que se grabó en mi mente como fuego. Lo que viene dividirá corazones, no naciones. Supe entonces que el juicio no empezaría afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Y entendí que la verdadera batalla no se libra en los gobiernos ni en las calles, sino en el alma que decide a quién obedecer cuando nadie está mirando. Pasaron varios días sin que la voz regresara, pero su eco seguía dentro de mí como una llama que no se apaga. Intentaba concentrarme en mis tareas diarias, pero cada sonido del mundo me parecía un recordatorio. El ruido del tráfico, las pantallas encendidas, las conversaciones triviales. Todo me sonaba hueco. Era como si después de oír a Dios, nada en la tierra pudiera volver a tener la misma importancia. Y sin embargo, esa ausencia aparente era parte de la enseñanza. Dios no siempre repite lo que ya dijo. A veces guarda silencio para ver si lo que escuchaste fue suficiente para moverte. Una noche, mientras oraba en silencio, sentí de nuevo aquella presencia. No hubo relámpagos, ni temblores, ni fuego. Solo una voz, pero no de sonido. Era como si mi alma recordara algo que siempre supo. Dijo: «Escucha, Elías. La marca no es el comienzo, es el resultado. Nadie la recibe por accidente. El corazón primero se acostumbra a obedecer al miedo, y luego la mano solo confirma lo que ya decidió». Esa frase me atravesó. Entendí que el peligro no estaba en la tecnología ni en los gobiernos, sino en la indiferencia. El sello del enemigo no se impone con fuerza, se acepta con comodidad. Y esa comodidad, esa tibieza, es el altar donde muchos adorarán sin darse cuenta. Intenté escribir lo que escuchaba, pero las palabras me temblaban en las manos. Sentía que cada letra pesaba toneladas. Vi imágenes fugaces, multitudes avanzando sin rumbo, pantallas que dictaban lo que debían pensar, niños repitiendo consignas sin saber por qué. Y sobre todo, vi un brillo, una especie de símbolo luminoso que aparecía en la frente de algunos y desaparecía en otros. En medio de ese destello, comprendí que lo que distingue al sellado por Dios no es un signo visible, sino la fidelidad en los días grises, cuando nadie te ve. La voz continuó, más firme, más cercana. El enemigo imita lo santo, pero no puede crear vida. La marca es su intento de poseer lo que no puede amar. Por eso busca que los hombres teman, porque el miedo lo alimenta. En ese momento comprendí por qué tantas profecías hablan de persecución. No para infundir pánico, sino para revelar que la fe auténtica brilla solo en la oscuridad. El miedo es la moneda con la que el mundo comprará obediencia, pero quien ama a Dios no negocia su alma. Caí de rodillas. No podía dejar de llorar. No era tristeza, era revelación. Sentía que cada lágrima limpiaba mi entendimiento. Supe que debía compartir lo que escuché, aunque pocos lo aceptaran. No era una advertencia contra un símbolo, sino contra una actitud. No era el miedo al futuro, sino el llamado a despertar hoy. Porque la batalla no comenzará cuando se implante una marca visible. La batalla ya comenzó, en cada pensamiento que decide entre la verdad y la mentira. Esa noche dormí poco. Antes de cerrar los ojos, la voz volvió por última vez, suave como un suspiro. Prepara tu corazón, porque pronto verás lo que significa elegir la luz cuando el mundo abrace la sombra. Y entendí que lo más aterrador de todo no es la llegada del fin, sino la ceguera de quienes no lo reconocerán, aun cuando ya lo estén viviendo. Desde aquella segunda voz, todo empezó a cambiar en mí. No veía el mundo de la misma manera. Cada rostro, cada conversación, cada noticia que aparecía en la pantalla, parecía parte de un tejido invisible que se desenrollaba frente a mis ojos.
El Espíritu me mostraba que el verdadero conflicto no está en el futuro, sino en la preparación del corazón para ese futuro. La marca, comprendí, no llega de repente. Se forma lentamente en las pequeñas decisiones, en los silencios convenientes, en los pactos con la comodidad. Y fue entonces cuando el Señor me habló de la prueba, la que revelará quién realmente le pertenece. Esa noche, mientras oraba, tuve una visión que me estremeció hasta los huesos. Vi a muchas personas de rodillas frente a pantallas que brillaban como altares. No era adoración forzada, era voluntaria. Sus ojos estaban vacíos, sus manos extendidas hacia la luz artificial. Cada palabra, cada pensamiento estaba siendo registrado, medido y devuelto como recompensa. Y la voz de Dios me dijo: este es el signo del tiempo. Los hombres creerán que son libres, mientras sus almas son observadas. Sentí un miedo santo, no por lo que vi, sino por lo que entendí. La marca no empieza con un número ni con un chip, sino con una rendición del pensamiento. Es cuando el alma se acostumbra a obedecer sin discernir, cuando ya no se distingue entre lo correcto y lo cómodo. Lloré largo rato, porque vi también a aquellos que resistían. Eran pocos, pero brillaban. No tenían poder, ni fama, ni voz en los medios. Algunos eran ancianos que oraban en silencio, otros jóvenes que se negaban a doblar las rodillas ante el sistema. Y una frase resonó dentro de mí, tan fuerte que parecía escrita en fuego: mi sello está sobre los que prefieren perderlo todo antes que perderme a mí. Entonces comprendí que el verdadero sello de Dios no se lleva en la piel, sino en la fidelidad. Es invisible para el mundo, pero visible para el cielo. Cuando la visión terminó, quedé exhausto. El silencio posterior fue tan profundo que podía oír mi propio pulso. Me senté en el suelo y sentí que el Espíritu me envolvía con una paz que no venía de este mundo. Comprendí que la prueba no sería impuesta a la fuerza, sino ofrecida como una elección. Dios no obliga a nadie a amarle. Del mismo modo, el enemigo no obliga a nadie a negarlo. Solo pone las condiciones para que cada uno revele su verdad. A medida que pasaban los días, el mensaje se volvía más claro. La marca no es un evento, es un proceso. Y el sello de Dios tampoco es un símbolo, es una transformación. Lo uno se imprime por fuera, lo otro por dentro. Lo primero promete control, lo segundo exige entrega. Lo primero esclaviza por miedo, lo segundo libera por amor. Y entendí que la humanidad está siendo conducida a una elección silenciosa, donde cada alma, sin darse cuenta, está decidiendo qué luz seguirá. Esa noche no pude dormir. Caminé descalzo por la casa, mirando el cielo oscuro por la ventana. Sentí que Dios observaba el mundo con dolor, no con ira. Y oí su voz una vez más, suave, llena de ternura. El día se acerca en que lo oculto será revelado. Quien no haya sido probado por el fuego, será confundido por la luz. Me quedé allí, de pie, en silencio. Sabía que el Señor no me mostraba esto para asustarme, sino para advertirnos. Porque la prueba no será un castigo, será una oportunidad. Hubo un tiempo después de aquellas visiones en que el cielo pareció cerrar sus puertas. Ninguna voz, ninguna señal, ningún sueño. Solo silencio. Al principio pensé que había hecho algo mal, que quizá había interpretado erróneamente el mensaje. Oraba, lloraba, clamaba, pero lo único que recibía era un vacío inmenso que pesaba como plomo en el pecho. Sin embargo, con el pasar de los días, comprendí que ese silencio no era ausencia, era enseñanza. Dios no me había abandonado, me estaba entrenando para escuchar sin depender del ruido. El silencio es el idioma del espíritu, cuando las palabras ya no bastan. Fue en esa quietud cuando comprendí cuán acostumbrados estamos a querer respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos hable al ritmo de nuestras ansiedades.
que confirme cada paso antes de darlo. Pero la fe no crece con certezas, crece con espera. El Señor no habla para entretenernos, sino para transformarnos. Y cuando calla, no se aleja. Se acerca tanto que su presencia ya no necesita sonido. Empecé a notar que incluso en las pausas del día, en el canto lejano de un pájaro, en el respiro entre mis lágrimas, Él estaba allí, mirándome con paciencia. Una noche, mientras miraba el cielo, recordé las palabras que me habían sido reveladas. El día se acerca en que lo oculto será revelado. Y pensé, si el silencio de Dios parece tan largo, tal vez es porque la humanidad habla demasiado. Nos hemos llenado de voces humanas, de opiniones, de doctrinas, de profetas que se autoproclaman. Y entre tanto ruido, olvidamos reconocer cuando Dios realmente habla. Él no grita, susurra, y ese susurro se pierde cuando el alma está distraída. Entendí entonces que el silencio de Dios no es un castigo, es un filtro. Solo quienes perseveran en la fe pueden oír lo que se esconde detrás del silencio. Pasaron semanas así, hasta que un amanecer algo cambió. Desperté con una sensación extraña, una paz pesada, una serenidad que no venía de mí. Fui a la ventana, y mientras el sol nacía, escuché dentro de mi espíritu algo tan claro como la primera vez. Elías, el silencio también es mi voz. Lo uso para revelar lo que el ruido oculta. Lloré sin poder detenerme. Comprendí que Dios me había estado hablando todo el tiempo, solo que no con palabras. Me mostró que incluso su aparente distancia era parte del proceso para preparar mi corazón a lo que vendría. Porque quien no soporta el silencio de Dios, tampoco resistirá su verdad. A partir de ese día, empecé a ver el silencio como un altar invisible. Dejé de buscar visiones y comencé a escuchar los latidos del alma. Y descubrí que el Espíritu Santo habla más en la calma que en la tormenta. Aprendí que cuando el cielo calla, la tierra tiembla, no porque Dios se haya ido, sino porque su siguiente palabra está a punto de cambiarlo todo. Así lo sentí, así lo supe. Entonces, con la Biblia abierta sobre la mesa, entendí el propósito de ese silencio. Antes de una gran revelación, siempre hay un gran silencio. Así fue antes del Génesis, así fue antes del Calvario, y así será antes del regreso del Hijo del Hombre. Ese vacío no es final, es preludio. Lo que Dios estaba a punto de mostrarme sería tan profundo que necesitaba preparar mi alma con silencio. Y cuando lo comprendí, dije en voz baja, «Habla, Señor, que tu siervo ya no teme al silencio». El silencio terminó de una forma que jamás olvidaré. No hubo trueno, ni viento, ni fuego. Solo una sensación distinta en el aire, como si el mundo respirara al compás del cielo. Era de madrugada. Todo dormía, menos mi espíritu. Cerré los ojos, y fue entonces cuando lo vi. Una luz dorada descendió lentamente, sin deslumbrar, pero tan pura que ninguna sombra podía permanecer cerca. Sentí que mi alma se desprendía del cuerpo, y me encontré de pie en un lugar que no era de este mundo. No había paredes ni horizonte, solo una claridad infinita y un silencio que vibraba. Y entonces escuché de nuevo la voz, no dentro de mi mente, sino en cada átomo de mi ser. Mira, Elías, y entiende lo que está por venir. Ante mí apareció una escena, la tierra envuelta en humo, las naciones agitadas como olas en tormenta. Vi hombres corriendo en busca de refugio y templos derrumbándose por dentro, no por el fuego, sino por la corrupción. Vi predicadores hablando de prosperidad mientras el hambre espiritual consumía a los suyos. Vi a los poderosos levantando sus torres digitales, construyendo sistemas que prometían seguridad, pero a cambio de libertad. Y sobre cada uno de esos sistemas brillaba un símbolo que ardía como hierro al rojo vivo, el signo del control.
Comprendí que esa era la nueva torre de Babel, pero ya no hecha de piedra sino de datos. Mientras observaba, la voz de Dios me explicó: el hombre creerá haber alcanzado el poder absoluto, pero habrá sellado su propia esclavitud. Buscarán dominar la creación y terminarán siendo dominados por ella. Lo que llaman avance será la puerta del cautiverio. Me estremecí. Era tan claro y tan triste al mismo tiempo. Vi cómo las personas celebraban su propia servidumbre, aplaudiendo cada innovación sin notar la cadena que colgaba de su cuello invisible. La humanidad había cambiado la fe por la eficiencia, el alma por la información. Lo que el enemigo no logró con violencia, lo conseguiría con comodidad. Entonces el Señor me mostró otra imagen. En medio de esa multitud perdida, había un pequeño grupo. No brillaban, no gritaban, no se destacaban por su fuerza. Pero cada uno llevaba en su frente una luz suave, casi imperceptible, como el resplandor de una vela en la oscuridad. Y el Espíritu me dijo: estos son los que no se rindieron, los que me buscaron en el silencio, los que no corrieron detrás del ruido del mundo. Mi sello está en ellos. Al escuchar eso, mi corazón se quebró. Comprendí que el cielo no busca multitudes, busca fidelidad, que no son los más sabios ni los más fuertes los que resistirán, sino los que aprendieron a reconocer su voz entre las sombras. La visión continuó, más intensa. Vi una línea en el cielo que se abría como un velo. De un lado, una luz indescriptible. Del otro, un abismo oscuro lleno de ecos y gritos. Entre ambos lados, millones de almas indecisas, caminando sin saber hacia dónde ir. Y la voz dijo: cada decisión está marcando el destino eterno. No esperes la señal visible, la elección ya comenzó en el corazón. Entonces comprendí que el Apocalipsis no empieza con catástrofes externas, sino con pequeñas decisiones internas. El fin de los tiempos no llega cuando el mundo se destruye, sino cuando el alma deja de distinguir entre la verdad y la mentira. La luz empezó a desvanecerse, y sentí que mi cuerpo regresaba lentamente. Antes de abrir los ojos, la voz me habló por última vez, con una dulzura que me hizo temblar. Guarda lo que has visto, pero no calles. El mundo necesita recordar que aún hay esperanza para los que eligen la fidelidad sobre el miedo. Y entonces desperté. No era un sueño. Lo supe por el peso del silencio que dejó atrás, por la paz que no se parece a la de este mundo, y por las lágrimas que aún corrían por mi rostro. Después de aquella tercera visión, el peso en mi espíritu se volvió más intenso. Ya no podía ver las cosas como antes. Todo lo cotidiano, una conversación, una noticia, un gesto, parecía ocultar un significado más profundo. El espíritu me advertía que lo más peligroso de los últimos tiempos no sería la violencia, ni las guerras, ni las catástrofes naturales, sino el engaño. Un engaño tan sutil que hasta los más prudentes podrían caer en él. Un engaño que no llegaría con oscuridad, sino disfrazado de luz. Y comprendí que esa sería la última y más peligrosa estrategia del enemigo: convencer al mundo de que lo falso es divino y que lo santo es intolerante. Una noche, mientras meditaba, fui arrebatado en una visión. Vi una multitud reunida en un gran templo lleno de luces, pantallas y música. Todos levantaban las manos, pero sus rostros estaban vacíos. Creían estar adorando a Dios, pero el nombre que pronunciaban no tenía poder. Era una adoración sin presencia, un eco hueco repetido por costumbre. Y oí la voz del Señor decir: este es el nuevo altar del mundo, un culto sin cruz, una fe sin arrepentimiento, una promesa sin obediencia. Sentí que mi corazón se estremecía. Vi líderes religiosos negociando principios por popularidad, templos construidos sobre la vanidad, y mensajes que solo hablaban de bienestar, pero nunca de santidad.
Era un cristianismo sin Cristo, una fe que había cambiado el fuego por la comodidad. El Señor me mostró entonces algo aún más profundo. Vi al enemigo vestido de luz, hablando palabras suaves, citando las Escrituras con perfección, pero torciendo su esencia. Cada frase suya era un espejo que reflejaba la verdad mezclada con veneno. Su mirada era dulce, pero en ella se escondía una tormenta. Y la voz de Dios me dijo con firmeza: así vendrá el engaño, no como enemigo de Cristo, sino como su sustituto. El mundo recibirá con alegría aquello que brilla, aunque no ilumine. Muchos confundirán poder con presencia, emoción con fe, y multitudes con salvación. El corazón humano siempre ha preferido un Dios que no corrija, y esa será la trampa final. Mientras observaba esa escena, comprendí algo aterrador. El enemigo no necesita destruir la iglesia, solo necesita volverla irrelevante. Y para eso, basta con adormecer su conciencia. Vi creyentes que antes oraban con fuego, ahora dormidos en templos fríos, repitiendo versículos sin convicción. Vi pastores cansados de advertir, profetas silenciados por burlas y almas que cambiaban la verdad por aceptación. En medio de ese panorama, escuché la voz de Cristo, fuerte, majestuosa. Yo no busco iglesias llenas, busco corazones despiertos. No vine a darles comodidad, vine a darles vida. Lloré al oír esas palabras. Entendí que el verdadero peligro no es la persecución, sino el adormecimiento. El enemigo no teme a una iglesia perseguida, teme a una iglesia despierta. Y cada vez que el pueblo de Dios elige la comodidad sobre la verdad, un poco de oscuridad gana terreno. Pero también vi esperanza. Pequeños grupos orando en casas, en montañas, en silencio, manteniendo viva la llama que el mundo quiso apagar. Cuando la visión terminó, el Espíritu me habló con ternura, pero con urgencia. El engaño final no será impuesto, será aceptado. Muchos se perderán no porque fueron forzados, sino porque dejaron de discernir. Diles que vuelvan a la palabra, que escuchen más al Espíritu y menos al ruido del mundo. Diles que aún hay tiempo. Y al abrir los ojos, supe que esa sería mi misión, despertar a los dormidos antes de que la oscuridad parezca luz. Después de la visión del engaño, quedé profundamente conmovido. Sentí una tristeza tan grande que me faltaban fuerzas para orar. Era como si el peso de toda la humanidad me hubiera caído encima. Pero justo cuando mis lágrimas comenzaron a secarse, el Espíritu del Señor me envolvió con una paz indescriptible. Y entonces lo entendí. Dios no me mostraba la corrupción para desesperarme, sino para revelarme la fidelidad escondida. Porque aunque el mundo se enfríe, siempre habrá un fuego que no se apaga. Y ese fuego vive en el corazón del remanente, los pocos que no doblarán las rodillas ante el sistema. De pronto, la atmósfera cambió. Vi una vasta extensión de tierra seca, cuarteada por el sol. Todo parecía muerto. Pero mientras observaba, pequeñas luces comenzaron a encenderse aquí y allá, como brasas que el viento no podía apagar. Se multiplicaban lentamente, y cuanto más oscuro se volvía el cielo, más brillaban. Y la voz de Dios me dijo: estos son los míos, los que no se vendieron, los que no cambiaron la verdad por aplausos ni la santidad por conveniencia, los que prefirieron perderlo todo antes que traicionar mi nombre. Era un ejército invisible, sin estandartes, sin templos, sin fama. Gente común, madres orando en silencio, jóvenes que no cedieron ante la presión, ancianos que aún creían en el poder del ayuno, pastores cansados que no abandonaron el altar. Ninguno de ellos buscaba reconocimiento, solo obedecer. Vi también que cada uno llevaba una marca luminosa sobre el pecho, no visible para los hombres, pero resplandeciente ante el cielo. Era el sello del Espíritu Santo, que no se compra ni se gana, sino que se recibe en la fidelidad. Y la voz me habló de nuevo:
llena de ternura y autoridad. Mientras el mundo adora a la imagen del sistema, ellos me adoran en espíritu y en verdad. Mientras el enemigo promete seguridad, ellos confían en mi provisión. Mientras otros venden su conciencia, ellos guardan mi palabra. Y entonces comprendí que el remanente no es perfecto, pero es perseverante. No se define por su fuerza, sino por su amor. No por su poder, sino por su obediencia. Son los que se levantan una y otra vez cuando el mundo los señala como locos. Mientras observaba ese grupo, sentí una oleada de esperanza que me atravesó. Vi al Espíritu soplar sobre ellos como un viento que encendía aún más las llamas. Y oí al Señor decir: el remanente no será numeroso, pero será poderoso, no por sus armas, sino por su fe. No conquistará con espadas, sino con oración. Ellos sostendrán el mundo cuando el resto caiga. Las palabras me hicieron temblar. Entendí que en medio del caos no todo estaría perdido, que aún habría luz en la oscuridad, y que esa luz sería suficiente para guiar a los que aún buscan el camino. Entonces la visión cambió. Vi un campo de batalla espiritual. A un lado, el ruido y la confusión. Al otro, un silencio firme y valiente. El remanente avanzaba sin miedo, con los ojos fijos en el cielo. No tenían escudos visibles, pero sobre ellos se movía una nube de gloria, una protección que ningún poder humano podía romper. Y la voz finalizó con una promesa: yo guardaré a los que me guardan, y cuando el día de la prueba llegue, los que me fueron fieles no serán vencidos, porque en ellos habita el poder del Cordero. Y cuando abrí los ojos, supe que había visto el corazón del reino. Los desconocidos que sostienen al mundo con sus oraciones. Los que no salen en las noticias, pero cambian la historia desde sus rodillas. Había pasado mucho tiempo desde la última visión. El peso de todo lo revelado me acompañaba cada día, como una carga invisible que no podía dejar atrás. A veces intentaba vivir con normalidad, pero el espíritu no me dejaba en paz. Sentía que cada minuto contaba, que el cielo me observaba esperando una respuesta. Dormía poco, y cuando cerraba los ojos, escuchaba una sola frase repitiéndose en mi interior, con una suavidad que al mismo tiempo hería y sanaba. Habla, Elías. Es tiempo. Al principio quise resistirme. Pensé que no era digno, que nadie me creería, que el mensaje era demasiado grande para un hombre tan pequeño. Pero el silencio de Dios se había transformado en un fuego que me quemaba los huesos. No hablar ya no era una opción. Callar se había vuelto desobediencia. Una noche, mientras oraba de rodillas, la habitación se llenó de una luz dorada que no provenía de ninguna lámpara. Era una claridad viva, respiraba. Sentí la misma presencia que había percibido aquella primera vez, pero ahora era más fuerte, más cercana. Y la voz habló de nuevo, con un tono que mezclaba ternura y autoridad. Elías, el tiempo de callar ha terminado. He puesto mis palabras en tu boca y mi fuego en tu corazón. Lo que viste no fue para guardarlo, sino para proclamarlo. Diles que el juicio no es destrucción, es misericordia. Que mi advertencia es amor antes del final. Esas palabras me atravesaron. Lloré con fuerza, no de miedo, sino de una convicción profunda. Sentí el peso del llamado como una corona que no podía rechazar. Vi entonces una imagen frente a mí, una puerta gigantesca abierta en el cielo, y detrás de ella una multitud innumerable de almas que aún esperaban escuchar la verdad. Algunas estaban a punto de cruzar hacia la oscuridad, pero una sola palabra podía detenerlas. Y el Espíritu me dijo: habla antes de que la puerta se cierre. No temas a la burla, no temas a la soledad. El mensaje no es tuyo, es mío. Yo estaré contigo. Supe en ese momento que no se trataba de ser escuchado por todos, sino de alcanzar a los que aún pueden ser despertados. Y entendí que el mensaje
No era una profecía para temer, sino una invitación para elegir. Los días siguientes fueron una batalla interior. Pensaba en lo que perdería: reputación, amigos, tranquilidad. Pero cada vez que intentaba olvidarlo, una frase resonaba más fuerte: si no hablas tú, hablarán las piedras. Y esa idea me quebró. No podía permitir que el miedo callara lo que el cielo había confiado en mí. No podía traicionar la voz que me salvó. Así que tomé mi Biblia, encendí una vela y oré por última vez en silencio antes de obedecer. Le dije a Dios: no tengo fuerzas, pero tengo fe. Si tú me envías, yo iré. Y una paz que no conocía descendió sobre mí como un manto. Ya no era el mismo. Era un hombre marcado por el cielo, consciente de que el reloj del mundo seguía avanzando, y que el mensaje debía ser proclamado antes de que la última campana sonara. Esa noche escribí las primeras palabras de mi testimonio. No sabía a quién llegarían, ni cómo serían recibidas, pero una certeza ardía en mi pecho. El tiempo de advertir había comenzado. No era un mandato religioso, era un acto de amor. Porque cuando Dios te da un mensaje que puede salvar vidas, guardarlo es lo mismo que negarlo. Y supe que mi voz, por débil que fuera, debía romper el silencio del mundo antes de que la oscuridad hablara por todos. El día que decidí hablar, el cielo parecía más pesado que nunca. No hubo aplausos, ni luces, ni una sensación gloriosa. Solo un temblor interno, una mezcla de miedo y obediencia. Encendí la cámara, puse la Biblia sobre la mesa y respiré hondo. Sabía que lo que iba a decir me costaría algo, pero callar me habría costado el alma. Pronuncié las primeras palabras con voz temblorosa. Dios me mostró lo que viene, y no puedo callarlo. Sentí que no hablaba solo. Cada palabra salía con un peso que no era mío, una autoridad que no podía fingir. Mientras grababa, una paz sobrenatural llenó la habitación. Era como si el Espíritu Santo estuviera sentado frente a mí, dictándome frase por frase. Cuando publiqué el mensaje, no esperaba nada. Pero las reacciones llegaron como una tormenta. Algunos lloraron y agradecieron, otros se burlaron y me llamaron fanático. Las redes se dividieron entre los que creían y los que odiaban. Y fue entonces cuando comprendí que la verdad no busca aprobación, busca despertar. En los días siguientes, perdí amigos, recibí amenazas, y hasta familiares comenzaron a evitarme. Pero cada vez que el miedo intentaba silenciarme, una frase resonaba en mi espíritu: el mundo no rechaza tu voz, rechaza la mía. Y eso me bastaba para seguir. A medida que los videos se compartían, algo inexplicable comenzó a ocurrir. Personas de diferentes países me escribían diciendo que habían soñado lo mismo, que sentían lo mismo, que una voz también los había llamado al arrepentimiento. Comprendí entonces que no era el único, que el Espíritu estaba despertando a muchos al mismo tiempo. Una red invisible de corazones encendidos se estaba formando, sin organización ni líderes, solo guiados por la fe. No éramos un movimiento, éramos un eco del cielo. Pero también llegó la oposición. Los medios comenzaron a ridiculizarme. Los críticos me acusaban de mentiroso, y algunos religiosos decían que estaba loco. Hubo noches en que lloré de agotamiento, pidiendo a Dios una sola confirmación. Y en medio del llanto, oí su voz una vez más: cuando hablo a través de los tuyos, el infierno tiembla. Por eso el mundo grita. Esa frase se convirtió en mi fuerza. Comprendí que el ruido de las burlas era la señal de que el mensaje había llegado a donde debía llegar. Que cada ataque era la confirmación de que el enemigo había sido expuesto. Con el paso del tiempo, mi voz dejó de ser mía. Cada vez que hablaba, sentía que algo más grande me guiaba. No hablaba para convencer, hablaba para despertar.
y en cada testimonio que recibía veía el poder de Dios actuando. Personas alejadas del camino volvían a orar. Familias se reconciliaban. Enfermos testificaban de sanidad. No era yo, era Él. Y entendí que cuando obedeces, aunque el mundo te cierre puertas, el cielo te abre caminos. Sin embargo, también comprendí algo más doloroso. No todos quieren ser despertados. Hay quienes prefieren dormir tranquilos que vivir vigilantes. Vi con tristeza cómo muchos que al principio creyeron, se cansaron con el tiempo, volviendo al silencio de antes. Pero Dios me recordó: habla por los que aún escuchan. A los sordos los despierta el juicio, pero a los humildes los despierta la palabra. Y así seguí, no por valentía, sino por obediencia, porque entendí que la misión no era cambiar al mundo, sino mantener viva la verdad mientras el mundo se apaga. Después de proclamar el mensaje, la batalla cambió de lugar. Ya no era externa, era interna. El fuego que antes me impulsaba, ahora me pesaba. A veces sentía que cada palabra pronunciada me había dejado vacío, como si una parte de mi alma se hubiera consumido en el proceso. No lo entendía. Había obedecido a Dios, había dicho la verdad. ¿Por qué entonces me sentía tan débil, tan solo, tan exhausto? Fue entonces cuando el Espíritu me hizo comprender algo que transformó mi perspectiva. La voz de Dios no solo enciende, también purifica, y la purificación duele. Comenzaron días de prueba silenciosa. No había visiones, ni señales, ni respuestas inmediatas. Solo silencio y cansancio. Las mismas personas que antes aplaudían mi testimonio comenzaron a alejarse. Las redes se llenaron de burlas, los mensajes de odio se multiplicaban y el enemigo susurraba en mi mente: ¿de verdad te habló Dios o fue solo tu imaginación? Aquella duda fue más dura que cualquier persecución. Sentía que mi fe se desmoronaba como un muro agrietado. Pero cada vez que caía de rodillas llorando, el Señor me recordaba con voz suave: el fuego que te pesa es el mismo que te sostiene. No temas el cansancio del profeta, porque ese cansancio es señal de que aún caminas conmigo. Y esas palabras eran suficientes para resistir otro día. Una noche, mientras oraba sin fuerza, el Espíritu me mostró algo. Vi un horno encendido, ardiente, y dentro de él una figura humana que no se consumía. Entendí de inmediato: era mi alma. Dios me estaba mostrando que el fuego que yo sentía no era castigo, sino refinamiento. Y la voz me dijo: el oro no teme al fuego, porque sabe que solo en el fuego se revela su pureza. Lloré con una mezcla de dolor y gratitud. Comprendí que cada lágrima era parte del proceso, que el dolor no era señal de abandono, sino de formación. Dios no estaba castigando mi obediencia, la estaba perfeccionando. Los días siguientes fueron un viaje interior. Aprendí a callar más, a escuchar el silencio y a dejar que el Espíritu orara por mí cuando las palabras no bastaban. Comencé a entender que el profeta no es un héroe, es un herido que sigue caminando. Que los que anuncian el mensaje del cielo también sangran en la tierra. Y que cada herida, cada traición, cada noche sin dormir, se convierte en una ofrenda invisible que sostiene lo eterno. Fue en ese punto de debilidad cuando escuché la voz de Dios una vez más, clara, serena, paternal: Elías, no confundas fuego con castigo. Yo no te consumo, te preparo. Y cuando este fuego termine, verás lo que solo los purificados pueden ver. Sentí una paz indescriptible, como si todo el dolor cobrara sentido. El cansancio se transformó en descanso y el fuego en comunión. Entendí que la verdadera fuerza no está en resistir sin caer, sino en levantarse una y otra vez, sabiendo que el fuego no destruye lo que Dios purifica. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en meses, y en sueños vi algo que me dejó sin aliento.
una llama que se transformaba en una paloma blanca que volaba hacia el cielo. Supe que el Espíritu me estaba preparando para algo mayor, algo que aún no había sido revelado. El fuego no había terminado, solo estaba abriendo paso a la última revelación. Fue una madrugada silenciosa. No había viento, ni ruido, ni sueño, solo una calma tan densa que parecía contener el universo entero. Estaba sentado, con la Biblia abierta sobre mis rodillas, cuando de repente la habitación se llenó de una luz indescriptible. No era blanca, ni dorada, ni azul. Era una mezcla de todas las luces del cielo. La presencia era tan fuerte que el aire vibraba. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que Dios había regresado para mostrarme la visión final. Mi cuerpo temblaba, pero mi espíritu estaba en paz. Cerré los ojos y lo vi. Ante mí se abrió el cielo como una cortina de fuego. Del otro lado, una inmensidad resplandeciente donde el tiempo no existía. Vi tronos, y sobre ellos, figuras vestidas de luz, cantando con voces que parecían olas. En el centro, un trono mayor, del cual emanaba una gloria tan pura que ningún ojo humano podría resistirla. Y oí una voz, la misma que me habló desde el principio, pero ahora más majestuosa, más viva. Elías, mira lo que pronto será. Vi la tierra, vi las ciudades ardiendo, los mares enfurecidos, los hombres buscando refugio en la ciencia y no encontrando respuesta. Pero también vi algo que me estremeció. Una multitud que miraba al cielo y sonreía en medio del caos. No gritaban, no huían, solo levantaban las manos con esperanza. Y la voz dijo, estos son los que me esperaron aun cuando nadie hablaba de mí. Los que creyeron sin ver, los que no se rindieron ante la burla. En ellos hallé fe cuando el mundo la había perdido. Lloré al verlos. Sus rostros brillaban más que las llamas. Eran los mismos del remanente, ahora reunidos, transformados, coronados por la fidelidad. Entonces la visión cambió. Vi un inmenso valle cubierto de oscuridad. Millones de almas caminaban confundidas, sin rumbo. Algunas gritaban pidiendo luz, otras se burlaban del cielo. Y de pronto, una sombra gigantesca se levantó, oscureciendo todo a su paso. Era el espíritu del engaño final, el mismo que el Señor me había mostrado antes, ahora desatado con todo su poder. Parecía invencible, pero de pronto una luz atravesó el horizonte. No era el sol, era Él. El Hijo del Hombre descendía entre nubes, con los ojos encendidos como fuego y una espada de luz saliendo de su boca. Miles de ángeles le seguían, y el sonido de trompetas sacudía el cielo y la tierra. Cada montaña temblaba, cada océano se inclinaba, y cada lengua confesaba: Jesucristo es el Señor. El enemigo intentó resistir, pero su poder se desvanecía ante la presencia del Cordero. No hubo batalla, solo un instante de silencio, y todo terminó. La oscuridad se disolvió como humo frente al viento. Vi los cielos renovarse, la tierra resplandecer, y las lágrimas del mundo secarse una por una. Y la voz del Señor habló una última vez, dulce como el amanecer: Mira, hago nuevas todas las cosas. Diles que no teman. Mi juicio no es castigo, es redención. No vine a destruir, sino a restaurar lo que el pecado corrompió. Caí de rodillas. No podía hablar, solo llorar. Cada palabra del Altísimo era como un río de luz atravesando mi alma. Y en ese instante, entendí el propósito de todo. El fuego, las visiones, el silencio, las pruebas. Todo había sido una preparación para este momento. Dios no me había llamado para anunciar desgracias, sino esperanza. No para sembrar miedo, sino fe. Porque el fin no es el final, es el comienzo de la eternidad para los que creen. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, escuché las últimas palabras: Elías, ve y cuéntales que mi regreso está cerca, pero más cerca está mi misericordia.
Diles que aún hay tiempo, pero el reloj ya no se detendrá. Y luego, silencio. Solo mi respiración y las lágrimas cayendo sobre la Biblia abierta. Supe que la visión había terminado, y que mi vida jamás volvería a ser la misma. Desde aquella última revelación, mi vida cambió para siempre. No volví a ser el mismo hombre que comenzó buscando respuestas. Ahora vivo con la certeza de que el cielo me escuchó y que el tiempo de la gracia se está agotando. Muchas personas me preguntan qué sentí al ver lo que vi y siempre respondo lo mismo. No fue miedo, fue amor. Porque cuando uno está frente a la gloria de Dios, el miedo desaparece y solo queda el deseo de regresar a Él. Lo que vi no fue destrucción, fue restauración. Lo que sentí no fue castigo, fue misericordia. Y lo que comprendí es que la advertencia de Dios no es una amenaza, es una oportunidad. He aprendido que no basta con creer en Dios, hay que pertenecerle. Que no es suficiente conocer la verdad, hay que vivirla. Que el arrepentimiento no es un momento, es una decisión diaria. Y que la fe verdadera no se mide cuando todo está en calma, sino cuando todo parece perder sentido. Si estas palabras han llegado a ti, no es casualidad. Tal vez Dios está usando mi historia para tocar tu corazón. No ignores ese impulso que sientes ahora. Es el mismo espíritu que me despertó a mí aquella noche cuando todo comenzó. He visto el futuro, y no te mentiré. Vendrán días difíciles. El mundo se llenará de ruido, confusión y engaño. Pero en medio de todo eso, habrá un pueblo que permanecerá en pie, porque aprendió a reconocer la voz del pastor entre 1000 voces falsas. Ese pueblo no tendrá miedo, porque ya habrá decidido a quién pertenece. Y si tú escuchas este mensaje, puedes ser parte de ellos. No necesitas ser perfecto, solo necesitas creer y volver tu corazón al Creador. No te pido que creas en mí, sino que creas en aquel que me envió. No te hablo de religión, te hablo de relación. No te ofrezco un refugio físico, sino una esperanza eterna. Porque lo que está por venir no podrá destruir a los que han sido sellados por el amor de Dios. Si aún tienes dudas, háblale. No necesitas palabras exactas. Él entiende los suspiros del alma mejor que cualquier discurso. Y cuando lo hagas, descubrirás lo mismo que yo descubrí. Que el cielo no está lejos, solo espera que alguien diga sí. A veces me preguntan si volvería a vivir todo lo que viví. La respuesta es sí, 1000 veces sí. Porque aunque las visiones me quebraron, también me despertaron. Aunque el fuego me dolió, también me purificó. Y aunque el mundo me llamó loco, en el silencio supe que Dios me había llamado hijo. Nada de lo que he perdido se compara con lo que he ganado. La certeza de que Jesús vive y que su misericordia aún se extiende sobre la tierra. Y así termino este testimonio, no con miedo, sino con esperanza. Porque el mensaje no es mío, es del cielo. Y si tú estás oyendo estas palabras, es porque Dios aún te está llamando. No esperes señales, no esperes mañana. El tiempo de decidir es ahora. Cierra los ojos, respira y dile desde lo más profundo: Señor, no quiero seguir lejos. Despiértame, purifícame, sálvame. Hazlo y lo sentirás. Porque donde hay un corazón arrepentido, el cielo desciende una vez más. Si esta historia tocó tu corazón, no la ignores. Compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete, comenta de dónde nos ves y deja tu petición de oración. Este canal no es entretenimiento, es una misión. Y si estás aquí, ya formas parte de ella. Que la paz de Cristo te cubra y que su voz nunca deje de hablarte, aún en medio del silencio.